el Evangelio según San Juan, cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 3, verso 3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Vuelvo a decir lo que dije el día jueves. Sería una locura, una ocurrencia o una locura de alguien que se extravió de la cabeza, que está extraviado, hablar de un nuevo nacimiento si no lo hubiera dicho Jesús. Amén. Hablar de nacer de nuevo. La respuesta de Nicodemo fue una respuesta lógica, diciendo: ¿me estás hablando que una persona puede nacer de nuevo? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? ¿Que alguien puede recibir, estando en este mundo, otra vida? Por eso Jesús le dijo: de cierto te digo. Cuando alguien decía una cosa así, era algo que era muy verdadero, algo que se puntualizaba. Por eso lo decía 2 veces. Era algo muy cierto. Y el nacimiento que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, después que le dijo: bueno, si la persona vuelve a nacer, si esto sería así, si tuviéramos la oportunidad de volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer, naceríamos carne otra vez. Pero Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y eso lo tenemos que grabar. Si confiamos en esto, grábeselo acá. Si confiamos en nuestro corazón, grábeselo acá. Si no confiamos en nuestra mente y no confiamos en nuestro corazón, escríbalo. Si no lo puede escribir, grábeselo. Amén. Porque esto es muy importante. Lo que dijo Jesús es algo que nosotros a veces podemos ver lo que sucede y no podemos entender. ¿Cómo alguien no puede ver lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo alguien no puede oír lo que nosotros estamos oyendo? ¿Cómo alguien no puede percibir lo que nosotros estamos percibiendo? Entonces lo que Jesús le estaba queriendo decir a este hombre es que si él no nacía de nuevo, si él no recibía una vida espiritual, las cosas espirituales no las iba a poder entender nunca. ¿Por qué? Porque no las iba a poder ver. Nunca iba a maravillarse del reino de Dios. No iba a poder tener el gozo de pertenecer al reino de Dios porque no iba a poder entrar. Nunca iba a ser alimentado de esas cosas que se alimentan los que están en el reino de Dios. ¿Y por qué él no iba a poder entrar? Dice: entrará y hallará pastos, alimento. Le estaba hablando de una vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida. Dios es espíritu. Amén. Si la persona tuviera que volver a nacer nuevamente y nacería otra vez carne, sería polvo de la tierra. Pero nosotros vamos a ver por las Escrituras que nosotros fuimos engendrados por Dios en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, para hablar de su nacimiento, aunque había nacido en el vientre de una mujer se formó, Él dijo que había nacido de lo alto. Amén. Él dijo: yo de Dios he salido. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces lo que vamos a ver es el nuevo nacimiento. Es lo que venimos oyendo, diciendo que una criatura, por tener la naturaleza que tiene, cuando ni bien nace quiere la leche materna, quiere leche, no quiere un churrasco, no tiene esa información. Esa información la tienen los genes,
tiene en la naturaleza de que cuando nace necesita alimento y va a llorar y hasta que no se lo den no va a parar de llorar, no va a ser saciado. Bueno, nosotros nacemos, el que nace de nuevo, nace con una naturaleza que si no recibe la palabra de Dios, no se calla, no se sacia. No hablemos de crecer todavía, pero lo que quiere es palabra de Dios, el que nace de nuevo. Amén. El que nace en Dios, el que nace espiritualmente, necesita la palabra. No hablemos de un creyente, no hablemos de alguien que se fascina por los escritos bíblicos. No hablemos de una persona que está estudiando teología. No, estamos hablando del que nace de nuevo, del que recibe una vida espiritual. Ahora, ¿esta enseñanza es para que yo me fije si usted nació de nuevo o si yo nací de nuevo? No es así. No es para que yo me fije en usted. Es para que cada uno de nosotros se vea a sí mismo. Amén. Tenemos nosotros por ahí esa forma de ser, que es fijarse a ver si el otro es así. No, esto es personal, esto es para mí. Dios quiere que yo me dé cuenta si esto es así. Amén. Y si esto no es así, yo tengo que hablar con Él, porque Él me está enseñando acerca de su nueva creación. Amén. No te maravilles, dijo Jesús, de que te digo, tenés que nacer de nuevo. Si te hablo de las cosas naturales, materiales, no las puedo entender, ¿cómo será si te empiezo a explicar las cosas espirituales? No lo estaba retando ni se estaba burlando de él, pero le estaba diciendo algo que luego que nosotros entendemos es lógico. Le queremos hacer ver a una persona las cosas espirituales cuando no las puede ver, porque son para aquellas personas que tienen las facultades espirituales para hacerlo. Tiene que nacer del Espíritu para esto. Amén. Vamos a ver un pasaje para poder entender lo que estamos hablando. En Segunda de Reyes en el capítulo 6, para que tengamos nosotros un ejemplo de lo que sucedió. Creo que Geisi, se llama el criado del profeta Elías. Pero esto es solamente como un ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 6, Eliseo. Verso 14. Fíjese, Samaria creo que había sido rodeada del ejército enemigo. Lo estaban queriendo matar al profeta. Entonces, verso 14. Después léalo usted, es hermosa la historia. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Esto quiere decir, la rodearon. Amén. La sitiaron. Y se levantó de mañana el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, Señor mío, qué haremos! Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué cosa tenía que ver? Y al ejército de Dios. Amén. Pero ¿por qué no lo podía ver? ¿Por qué no tenía ojos para esto? Bueno, de eso estamos hablando. Amén. Más o menos de eso estamos hablando nosotros. Estamos hablando de nacer del Espíritu, nacer de Dios, porque si no, nosotros no podemos entender las cosas de Dios. No podemos entender ni siquiera dónde estamos parados, ni lo que tenemos que hacer. Por eso es que la persona que no nace de nuevo no tiene el deseo de las Escrituras, no tiene un deseo por la palabra de Dios. Y sin embargo, es el primer síntoma. El primer síntoma del nacido, de aquel que nació de nuevo, nació de Dios, es que quiere las cosas de Dios. O sea, quiere su palabra. Amén. Capítulo 1 de San Juan. Vamos a los pasajes. En el capítulo 1, verso 12, está hablando acerca del rechazo del Mesías. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron.
Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un poder, potestad quiere decir poder, más allá de autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrado por Dios. Amén. Amén. Porque si los formaría del polvo de la tierra, serían polvo de la tierra, pero son engendrados por Dios. Dios es espíritu. Amén. Por eso nacen hijos espirituales. Amén. ¿Para qué? Para que vean las cosas espirituales y para que entiendan las cosas espirituales. Parece sencillo, pero por eso vemos nosotros el gran rechazo de las Escrituras. Algunos prefieren las imágenes, otros prefieren seguir viendo lo que ven, pero no quieren ver por las Escrituras, no pueden ver por las Escrituras, entender por las Escrituras, razonar por las Escrituras. Por eso tienen una vida muy pesada, no es ligera, como dijo nuestro Señor Jesucristo. El yugo de nuestro Señor Jesucristo es un yugo ligero, no pesado, no es un fastidio. Amén. Es un primer síntoma. Esto de ver las cosas espirituales y ver el reino de Dios. Por eso es que nos damos cuenta de que para esto necesitamos armas espirituales, necesitamos un alimento espiritual. La Escritura habla mucho acerca de esto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se encuentra con la mujer samaritana, comienzan a hablar, los discípulos tuvieron hambre, así todos se fueron a comprar, lo dejaron a él solo ahí. Y se fueron a comprar para comer. Cuando vinieron le dijeron, maestro, ¿no comes? Y él le dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y no es que se estaba haciendo como diciendo, yo en realidad de aquí en adelante no voy a comer más comida material. No, pero tenía otra comida, que ese es el alimento que nosotros también necesitamos, hacer la voluntad de Dios. Amén. Más adelante a ellos les explica diciendo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era el pan de vida, que había descendido de Dios para dar vida al mundo. La Escritura habla acerca de alimento y de crecimiento y de desarrollo. Crecimiento, desarrollo, carácter y madurez. Y bien creo que se dijo acá, el crecimiento lo da, esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad y es lo que hace que Dios muestre diferencia. Dios muestre diferencia. Porque nadie puede formar el carácter de Cristo, sino solamente Dios a través del crecimiento. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, entonces vimos el pasaje de Reyes, donde tuvo que orar Eliseo por el criado, porque él no podía ver lo que Eliseo estaba viendo. Por eso era la confianza que tenía Eliseo. Amén. Porque veía lo que otros no podían ver. Que de eso se trata cuando uno comienza a ver por las Escrituras. Comienza a tener confianza cuando otros tienen desesperación. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No voy a faltar un día. No voy a apartarme de ustedes un segundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto lo dijo Él. Si alguien confía en esto, es porque lo ve a través de las Escrituras y lo siente. Termina sintiéndolo. Amén. Gloria a Dios. Un nacimiento espiritual. Una vida espiritual, una vida espiritual. Si no, la Escritura no nos diría a nosotros en el capítulo 5, allí a los Efesios, donde dice, sed imitadores de Dios. Sería imposible, imposible. ¿Cómo alguien puede imitar a Dios? No en su poder, seguro, en el poder de su creación, omnisciencia o sabiduría. No. Pero sí amar lo que Dios ama. ¿A causa de qué? A causa de que Él nos engendró. En la carne es imposible. Imposible. Primero que es fatiga. Es una pesadez.
nos vamos a cansar, nos vamos a fastidiar, pero en el Espíritu es posible, porque fuimos creados para esto. Nosotros estuvimos hablando de un síntoma nomás, de aquel que nace según Dios. ¿Qué es lo que quiere? Su palabra. ¿No ha encontrado usted personas que no quieren saber nada con la palabra de Dios y sin embargo son creyentes? ¿No lo ha encontrado? Yo he encontrado muchas personas en el camino, muchas personas en el camino que son creyentes, piensan porque en algún momento yo por ahí voy a entrar en conflicto con esto, pero yo quiero que usted me oiga bien, y si lo están grabando mejor. Hay personas que creen que han nacido de nuevo cuando salieron de las aguas del bautismo, porque alguien se los dijo. Yo he visto salir personas de las aguas del bautismo, miles de personas, y al tiempo solamente quedaron 2 o 3 personas dentro de la congregación. Si usted me dice, y si yo digo que ha nacido de nuevo, entonces Dios se descuidó. Dios no descuida a sus hijos, ¿o sí? ¿Dios descuida a sus hijos? ¿Dios los abandona? Dios tiene cuidado, de todo lo contrario. La Escritura dice, Dios tiene cuidado de lo que son suyos. Eso dice la Escritura. Yo puedo decir, está bien, que no nacen por las aguas del bautismo, nacen por la palabra. Amén. Hay 2 pasajes en las Escrituras que hablan que nace por la palabra de Dios. Lo importante de esto es que yo me tengo que dar cuenta que he nacido de nuevo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque estamos hablando de un punto. Yo tengo anotado por lo menos 8 puntos para hablar acerca de este tema. Estamos hablando del primero nomás, del primer síntoma que tenemos al nacer de Dios. Cuando Dios engendra a una persona, lo hace nacer de nuevo y el deseo que tiene por la naturaleza nueva, que es la naturaleza de Dios, porque fue creado en Cristo Jesús, siente deseo por la leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. Si no siente deseo por la palabra de Dios, es porque no ha nacido de nuevo. Porque ese es el primer síntoma. Ya le digo, es como una criatura. Es como el nacimiento natural. Amén. Gloria a Dios. Tenemos los pasajes. Primera de Pedro. Por eso le he pedido atención para que nosotros prestemos atención y miremos por las Escrituras. Miremos por las Escrituras. No puede ser que una persona, después podemos hablar, no puede ser que una persona nace de Dios y rechaza a Dios. Nace de Dios y rechaza su palabra. Es inadmisible. Es como diciendo, es contraproducente. No es compatible. Es irracional. Nace de Dios y rechaza su palabra. Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 23. Vamos directamente al verso 23. Dice, siendo renacido. ¿Qué quiere decir esto, renacido? Vuelto a nacer. Siendo renacido. Vuelto a nacer, no de simiente corruptible, o sea, no de carne, porque lo que es nacido de carne se deteriora. Primero parece muy lindo, después va perdiendo la vista, a los 30, 40 años, queda medio sordo como yo, va cambiando la voz, y le salen varices, le duelen los pies, los huesos se van envejeciendo, llega a los 50, 60, 70, se va encorvando, se va achicando, llega a los 80, los más robustos, luego se va de esta tierra. Amén. Con muchos dolores, con muchas enfermedades. Quiere decir que se fue deteriorando. Amén. Nace con una masa corruptible. Se va a corromper. Amén. Dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se va a corromper. Por eso está hablando de un nacimiento espiritual. Dios engendra por su palabra algo que no se va a degenerar. Amén. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén.
¿Sabe cuántos temas nacen de aquí? Yo le he preguntado a los... ¿Vive por la palabra que va a permanecer para siempre? ¿Alguien que ha sido engendrado por Dios? Estamos hablando del nuevo nacimiento. Jesucristo dijo que a los que creen en Él y Él los toma para Él, dice, yo les doy vida eterna. Ahora pregúntense en ustedes, ¿cuándo la vida eterna se muere o deja de ser? Pregúntese, anótelo, hágase una pregunta y luego lo charlamos o lo miramos por las Escrituras. Amén. Mire la comparación. ¿Por qué? Dice, mire la Escritura. Porque, y hace la comparación, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, engendrado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Está hablando, renacido por la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio, es lo que sigue. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es lo que nosotros hemos oído. Esto es lo que oyen las personas por primera vez para venir hacia Dios, para aceptar la oferta o la promesa de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Qué es esto? Alguien que empieza a desechar, que empieza a tirar para afuera. No, esto es como una persona que va caminando y las cosas comienzan a abrirse. Abre paso nomás. Desechando, dice. No habla como la carta a los Efesios, que después por ahí lo vamos a ver, cuando dice, quítese de vosotros. Esa es otra cosa. Amén. No está en ese sentido esta palabra. En el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Ahora es una leche espiritual, nada que ver con la leche natural, nada que ver con las cosas naturales, nada que ver con las cosas materiales, nada que ver. A Nicodemo le dijo, mira, yo te puedo seguir explicando las cosas materiales porque es lo único que podés entender. Pero si te explico las cosas espirituales, no las vas a poder entender porque no las podés ver. Para esto se necesita un nuevo nacimiento. Por eso te dije que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es la leche espiritual? ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo hago? Recién decía nuestro hermano Marco, el mundo está minado ya de denominaciones, congregaciones, cosas que se levantan todos los días. Hay algo nuevo que se levanta para que las personas crean, para que se fijen. Entonces es necesario, yo creo que esto es necesario en estos tiempos finales. Desear la palabra de Dios y mirar por la palabra de Dios para tener ojos que puedan ver las cosas de Dios. Desear la palabra de Dios no adulterada. Más adelante nosotros vamos a ver que por ahí en Tercera de Juan, Tercera de Juan, escribe una carta diciendo, miren, aquel que se ha extraviado de la doctrina del Señor, ustedes no lo reciban ni siquiera en su casa, no coman con él. Pero para llegar a ese punto, uno tiene que saber, tiene que entender cuál es la palabra, la leche espiritual, no adulterada. Quiere decir que se puede adulterar la Escritura. Amén. ¿Cuántos falsos maestros, falsos ministros? El diablo disfraza a sus ministros para que enseñen diferentes doctrinas para arrastrar a los ingenuos, a los niños. Por eso hay que cuidar, decía, cuidar a los niños. Yo digo, hay que cuidar a los niños, a nuestros hijos, y hay que cuidar a los niños que son de la congregación, aquellos que recién comienzan. Por eso es muy necesaria la madurez. Amén. Porque después de nacer uno se tiene que desear la madurez. ¿Entendemos entonces? La leche espiritual, dice, no adulterada. ¿Qué es el primer síntoma? Desear la palabra de Dios. Si yo me encuentro con que yo rechazo la palabra de Dios, que no quiero una relación escritural, entonces quiere decir que yo estoy rechazando el alimento, lo que tendría que desear no lo deseo.
entonces no he nacido. Amén. Me he encontrado con personas creyentes, aún aquellos que se han bautizado, diciendo, no, lo que a mí me parece que a mí me parece que tendría, no, lo que Dios dice, lo que está escrito en su palabra, lo que usted y yo podemos abrir la escritura y tener una buena conversación escritural. Amén. Una buena conversación escritural y no un texto sacado de contexto. Para eso necesitamos conocer este alimento espiritual. Vamos a leer en Santiago, allí en el capítulo 1 también de Santiago, verso 18. Dice, Él de su voluntad. Esto es lo que a Él le plació. Teniendo todo el poder para hacerlo, lo hizo, según su voluntad. Nadie le aconsejó a Dios para hacer esto. Él lo hizo de su propia voluntad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Para que seamos primicias de su creación. A veces cuando encontramos la palabra criatura, como ha ocurrido el jueves, alguien dijo una criatura, pero en realidad está hablando de creación. Amén. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. Una vida espiritual que desea las cosas espirituales. Estamos acostumbrados a relacionar todas las cosas materiales con nosotros. Todo lo relacionamos. Lo material lo relacionamos con nosotros. Nosotros tenemos que hacer al revés. Nosotros tenemos que la escritura asociarla con nosotros. Porque todo lo que hay delante de nuestra vista en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 2 dice, obras muertas. Sin embargo, la Escritura dice que nosotros hemos nacido de nuevo para una nueva vida, una nueva forma de vida que es escritural. Pero tenemos la costumbre, porque eso nos han enseñado, de que todas las cosas materiales las relacionamos con nosotros. Cuando no es así. Cuando Dios nos está enseñando que todo lo que está escrito lo tenemos que relacionar con nosotros. Porque hemos nacido por la palabra de Dios. Amén. Cuando hablemos acerca del amor de Dios, dice, Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón, primero para que nosotros lo gustemos. Y segundo, para que podamos hacer lo que Él hace, que es amar. Amén. Aprender a amar y amar como Él ama. Si no, no podríamos. Con las cosas materiales, con nuestras cosas materiales, nosotros jamás podríamos hacer. Por eso Dios derramó de su amor en nuestros corazones, para que nosotros gustemos, alcancemos amar como Él ama. Amén. Si no, es imposible. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, porque eso sería imposible. Antes yo os elegí a vosotros. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, estamos hablando acerca de esto. Y esto no es para que usted piensa que usted es el único que nació de nuevo porque usted habla la palabra de Dios. No se trata solamente de hablar la palabra de Dios y aprender la palabra del Señor. Amén. Yo le dije a ustedes que el primer síntoma que tiene usted sabe si desea la palabra de Dios. Su palabra, cierto, tengo que leer su palabra. Yo que soy pastor, tengo que preparar un sermón para los hermanos. Bueno, voy a tener que buscarlo. Usted lo sabe, usted y Dios. Usted sabe si tiene un deseo por las Escrituras o no lo tiene. Usted sabe si tiene un amor por las Escrituras o no lo tiene, pero usted lo sabe. Personal. Esto es personal. Es el primer síntoma que cuando esto está en la persona y siente la palabra de Dios, es algo que lo atrae, es algo que lo lleva. Le dice algo, lo lleva. No puede estar sin eso. Quizás no tiene tiempo, pero hoy, no sé, la escritura hablada. Algunos se ponen los auriculares y están oyendo la palabra de Dios. Algunos duermen con esto. No puede estar sin la Escritura. No puede estar sin la palabra de Dios. Y quizás él no sabe hasta el día de hoy que es el alimento, que es la
ha engendrado, Dios lo ha engendrado para que sienta eso. Dios lo engendró, Dios lo hizo nacer de nuevo para que tenga ese sentir por su palabra. Amén. Gloria a Dios, de eso se trata. Efesios capítulo 4, allí en el verso 23, 24. Por eso a veces decimos en palabras vulgares, nadie puede inventar nada, nadie. No podemos inventar nada. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho para que nosotros sintamos lo que estamos sintiendo. Amén. Veamos lo que estamos viendo. Si no, ¿cómo se entiende? Por ahí lo decimos nomás. Aquel que tiene esta esperanza, dice, se purifica como Él es puro. ¿Qué es lo que ve aquel que tiene esta esperanza? ¿Qué es lo que siente aquel que tiene esta esperanza? Abraham dice que vio de lejos la ciudad. ¿Cómo la vio? Y le enseñó a otro cómo tenía que ver la ciudad. ¿Cómo que alcanzó a ver estas cosas? ¿No vieron lo que hizo este hombre? Oró por el siervo para que él vea lo que el siervo estaba viendo, si no, no lo podía entender. Yo deseo con todo mi corazón que usted vea su salvación por las Escrituras. Vea a Dios en las Escrituras, vea su salvación en las Escrituras, vea a Cristo en las Escrituras, vea el amor de Dios en las Escrituras. Que veamos nosotros nuestra muerte y nuestro nuevo nacimiento por las Escrituras y la formación de una nueva vida por las Escrituras. Por eso Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué, Pablo? Para que sepáis. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, vamos al verso 24 directamente. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Esta palabra creado según Dios es muy importante. No es creado en Adán, no es creado del polvo de la tierra, no es creado según el mundo, no, creado según Dios. Esto es algo tremendo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, porque estamos creados según Dios en Cristo Jesús. En otro pasaje dice, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A Él sea la gloria. Él lo ha hecho así. Lo tenemos cerquita allí, Efesios 2:10, para que lo veamos y pasemos a esta fase. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, no en Adán. Adán fue creado en el polvo de la tierra. Esto dice, creados en Cristo, para buenas obras, no para obras muertas, no para volver a vivir en el mundo, para el mundo. ¿Es así? Para buenas obras, obras que ninguno de nosotros las puede preparar, ni le aconsejó a Dios para que Él las prepare. Dios las preparó, dice, de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Nada que ver con las cosas materiales, nada que ver. Nada, ninguna comparación podemos hacer con todas las cosas materiales que nos rodean. Ninguna, absolutamente ninguna. Dios preparó, dice, obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios. No tiene nada que ver. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía que Él iba según lo que estaba escrito acerca de Él. Él quería hacer la voluntad de Dios. Dios había hecho toda una historia acerca de lo que iba a hacer con su Hijo, y Él venía siendo el autor de esa historia y el personaje principal de esa historia, y lo llevó a cabo. Yo voy conforme a lo que Dios escribió acerca de mí. Amén. Ahora, esta palabra, hechura, en el griego tiene dos definiciones importantes, que es la obra de un artesano, que nosotros vemos por ahí, se le llama ebanista o artesano, donde hacen piezas únicas, que es prácticamente un arte. Y la otra definición es un poema. Y esa es la más acertada para lo que nosotros vamos a hablar, o lo que estamos hablando en este momento, porque el que escribió este poema es Dios. Somos hechura suya, Dios lo escribió. ¿Pero para qué? Para deleite de Él. Por eso nos quiere moldear, no a nuestra imagen, no a la imagen que nosotros tenemos. Nosotros estamos muy contentos a veces con lo que somos y la imagen que tenemos, pero Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo.
Por eso nos creó en Cristo. Amén. Por ahí nosotros nos vemos al espejo y decimos, gracias a mi mamá, te pasaste, mirá qué bien que me hizo mi madre. Y estamos muy contentos con la forma que tenemos de ser. Pero Dios nos ha creado en Cristo. Nos ha dado una nueva vida que no tiene nada que ver con la vida material. Tanto que este cuerpo, que quizá tanto lo queremos, que hay que cuidarlo, por supuesto, porque es el único vehículo que tenemos hasta que la muerte nos separe de él, se tiene que quedar en esta tierra. Va a ser transformado, revestido por uno nuevo. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Se entiende? Esto es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso que nosotros debemos desear la palabra de Dios. Desear la palabra. Tendría que ser una cosa así. Desear la palabra del Señor. Si esto está en nosotros, hablemos con Dios. Si esto no está, hablemos con el Señor. Las madres se preocupan. Una criatura que no desea la leche ni bien nace, es un escándalo que hay en el hospital. Comienzan a correr unos para un lado, para el otro. ¿Por qué? Porque tiene que tomar la leche. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Tiene que tomar. Bueno, cuando nosotros hemos nacido, cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, nos engendró, nosotros nacimos deseando la palabra de Dios. Amén. Hemos nacido deseando la palabra de Dios. Todo aquel que nace de nuevo desea su palabra. Y para el desarrollo de esta vida necesita su palabra. Amén. Ahora, la pregunta que quizá por ahí ustedes me dicen, mire pastor, ¿puede ser que una persona nazca y tenga el deseo de la palabra y al tiempo se le vaya el deseo? No, yo entraría a explicarle a ustedes que entonces Dios se equivoca, que en su nueva creación Dios se equivocó. Ahora vemos la vida de Cristo y nosotros vemos que el deseo que Cristo tenía de hacer la voluntad de su Padre y de ir conforme a las Escrituras no se terminó hasta el final, hasta que dijo, consumado es. Nosotros hemos nacido para vivir una vida nueva, conforme a su palabra. Amén. ¿Por qué con tanta seguridad? Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Si alguien quiere hablar acerca del inconveniente que tenemos por ahí de llevar a cabo las cosas en el Señor, bueno, sí podemos hablar de esa carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas 5, 16, 17, allí donde dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Podemos hablar acerca de eso. Por eso Dios nos ha dado de su Espíritu Santo y ha puesto maestros para que nos enseñen su palabra, para que tengamos recursos. Amén. Así como tuvimos un papá, una mamá y alguien que nos cuide cuando nosotros hemos nacido en esta tierra, así Dios también se ocupó de ponernos a alguien que nos enseñe para que nosotros nos desarrollemos como hijos de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque somos, no dice que vamos a ser, porque somos hechura suya. Un poema que Dios ha escrito. Amén. Para su deleite. Gloria sea su nombre. Esto se lleva a cabo en nosotros porque nadie en la carne, creo que nos han explicado varias veces esto, nadie en la carne puede satisfacer la ley de Dios. La ley de Dios. Tanto en las cosas por cumplir, como para satisfacer la santidad de Dios. Es imposible. Por eso Nicodemo tenía problemas. Él sabía que por más que quería cumplir las cosas de Dios, la ley de Dios, no podía. Jesús le dijo, miren, ustedes atan cargas pesadas a las personas queriendo que ellos las lleven y ustedes ni con un dedo la llevan. Ni el esfuerzo hacen por cumplir las cosas de Dios. Sin embargo, quieren apegarse a la ley de Dios, que es imposible que una persona natural lo cumpla. El hombre puede cumplir con las justas demandas de la ley de Dios, del amor de Dios y de la santidad de Dios únicamente en esta vida nueva, aceptando una vida nueva. Amén. En Cristo Jesús.
Por eso lo de San Mateo 11, 28 y 30 que hemos hablado acerca. Jesús dijo, miren, se van a cansar, las cargas pesadas se van a cansar. Lleven mi yugo sobre vosotros. Ahí solucionó el problema. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil de llevar. Amén, para que nadie se canse. Las obras en la carne cansan, nos fatigamos, aplastan a una persona, pero la vida de Jesús es liviana y fácil. La vida de Cristo, la vida en el Señor, la vida espiritual es ligera. Amén. Más adelante. ¿El que ha nacido de nuevo es salvo? Amén, tendría que ser. Es un hijo de Dios, ¿cómo no va a ser salvo? Amén. Todo está ligado, todo es un todo. Hemos separado un tema para hablar acerca de el nuevo nacimiento. Alguien puede separar un tema escritural que es doctrinal, acerca de la salvación, otro de la justificación, otro de la redención, otro de la adopción, otro de ser sellado con el Espíritu Santo. Son temas doctrinales. Sin embargo, nosotros hemos recibido la adopción, la redención, la justificación, la salvación en el nuevo nacimiento. Amén. Todo. Dios nos ha engendrado a todos los que han creído, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Lo hemos leído hace un momento. Lo hemos leído. Entonces, nacimiento, salvación, santificación, porque vamos a llegar al punto donde se puede equivocar una persona, sí. Usted dice que las obras están preparadas de antemano y son todas obras nuevas. Y a veces se piensa que uno puede hacer lo que quiera con esta vida. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha sacado del mundo, nos ha librado de esta naturaleza y nos ha apartado del pecado. Amén. ¿Cómo volveremos a Él? Dice. Cristo no es ministro de pecado. Amén. Tenemos una naturaleza para buenas obras, no para malas obras. Amén. ¿Cómo se resuelven las malas obras? Quizás sí, como dice en Primera de Juan allí. Y bueno, abogado tenemos para con el Padre y hay disciplina en Dios. ¿Para quiénes? Para los hijos. Amén. Para los hijos hay disciplina, para que no sean condenados con el mundo. Amén. Ya vamos a llegar ahí. Gloria a Dios. La Biblia, la palabra de Dios es la comida espiritual que yo tengo que desear. Esto está en la naturaleza que Dios me ha dado. Esto es lo que deseo, porque mi deseo es conformarme a la imagen de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje que hemos buscado en 2 de Corintios el día jueves, en el capítulo 5. Conocido por todos nosotros. Esto no es un tema que tiene pasajes bíblicos que nunca hemos oído. Todo lo contrario. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nosotros por ahí podríamos vulgarmente decir, así que si alguno está en Cristo, con que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no es que van a pasar, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. No es nuevo lo que está viviendo. Hay una iglesia que no se va a vengar de sus enemigos. Hay otras religiones donde dicen que se pueden vengar de sus enemigos. Por ser el pueblo israelí, piensa así de esa manera. Los que creen en Mahoma también, piensa que hay que perseguir a los enemigos y hay que vengarse de sus enemigos. Sin embargo, la Escritura, la iglesia del Señor no piensa así. La iglesia del Señor que vive por la palabra no persigue a sus enemigos ni mata a sus enemigos, sino que ama a sus enemigos. Amén. Ve que es una iglesia diferente, pero ¿por qué? Porque escrituralmente esta iglesia, la iglesia del Señor, está formada de esta manera. Gloria a Dios. Miramos un pasaje en Primera de Tesalonicenses. Esto también lo hemos compartido el día jueves. También tenemos un síntoma
que cuando se desarrolla el oído de una persona espiritual, cuando comienza a crecer, oye la palabra de Dios y es su deleite, y vemos que hay personas que si no nacieron de nuevo o son incrédulos, no nos oyen, no nos pueden oír. Y esto lo dice ahí San Juan, creo que en Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 y 6. Y esto anótelo nomás, también es para otros puntos de esta enseñanza. Pero dice, el que es de Dios nos oye. Pero esto dice Juan lo separa en dos clases nomás, dos clases de personas. El creyente que ha nacido de Dios y tiene estos síntomas, y tiene esta naturaleza, tiene esta vida, puede oír la voz de Dios, puede comer las cosas espirituales, puede ver las cosas espirituales, y aquel que no es de Dios no las puede ver ni las puede oír. Entonces Juan directamente dice, miren, el que es de Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. No da muchas vueltas Juan con esto. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Es un beneficio que Dios ha dado en esta naturaleza, de poder oír su palabra y desarrollarse. Amén. En Primera de Tesalonicenses vemos nosotros esta iglesia en el capítulo 1, en el verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Sigue relatando, es muy precioso esto. ¿A qué me quiero referir con este ejemplo? El apóstol Pablo aquí en Tesalónica estuvo solamente 3 semanas hablando la palabra de Dios. 3 semanas, y este era el testimonio de esta congregación. 3 semanas y estos eran los hermanos. ¿A qué me quiero referir yo con este ejemplo? Los que oyeron la palabra fueron personas que nacieron de nuevo. Los que nacieron de nuevo se afirmaron tanto que en medio de gran tribulación, se sostuvieron. Y no solamente que se sostuvieron, se alentaron, sino que predicaron a otras personas en otros lugares. Y decimos, ¿cómo en que tan poquito tiempo estas personas se desarrollaron? ¿Quién los pastoreó? Porque a veces decimos nosotros, bueno, el pastor no se ocupó, los diáconos no se ocuparon, los hermanos no se ocuparon. 3 semanas estuvo el apóstol Pablo enseñándoles la palabra. Luego hasta él se tuvo que ir perseguido porque predicó la palabra en medio de gran tribulación, gran persecución. Estas personas nacieron de nuevo y en todo momento dice que ellos recibieron la palabra, atesoraron la palabra, vivieron la palabra, desearon la palabra y la palabra es la que ellos predicaron. Amén. Y vinieron a ser imitadores, dice, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor en Macedonia y Acaya. Macedonia era la congregación que nosotros conocemos por la escritura, la de los filipenses. Ahí estaba en Macedonia. Y en Acaya estaba la congregación que nosotros conocemos por la escritura, que es los corintios. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo en 3 semanas, ejemplo para los de Macedonia y también de los de Acaya. Para la iglesia de los filipenses y también para los de los corintios. 3 semanas. Por eso a veces se dice, miren hermanos, miremos, leamos, oigamos, y si es palabra del Señor, atesoremos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama mi palabra guardará. Vendremos a Él, haremos morada con Él,
Dios es el que da el crecimiento, es el primer síntoma. Si alguien rechaza la palabra es porque no quiere saber nada con Dios. No, Dios no es su padre, por eso es que lo rechaza. No es su papá. Entonces, uno de los síntomas, y parece algo, ¿estoy hablando en contra suyo? No, cada uno. Esto es particular. Vos te estás diciendo, no, esto es particular. Por eso Dios se va a llevar cuando Dios se lleve a su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, San Juan capítulo 14 dice, vendrá a llevarse a sí mismo a los que tienen su imagen. Por eso es primicia de sus criaturas, engendrados en Cristo Jesús. Un poema de Dios que deleita al autor, no lo hizo para que el pueblo se deleite en lo que él escribió, no. Lo hizo para su deleite. Dios lo hizo para su deleite. Cuando la voz se escuchó desde los cielos, dijo, este es mi Hijo amado, donde ustedes todos se tienen que complacer. No dijo eso. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él se complace en la obra de su Hijo. Por eso nos creó en Cristo Jesús. Por eso la forma que cada uno de nosotros va a tener conforme a las Escrituras es la imagen de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Primer punto, un hambre por las Escrituras. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por Dios, hijos de Dios, para amar, para alimentarnos de las Escrituras. Segundo punto, amar la santidad de Dios y el rechazo por el mundo y del pecado. Tercer punto, la comunión con Dios, como hijo con su papá, con su padre. En todo tiempo, sí, en todo tiempo, como le dijo a la mujer samaritana, mirá, no va a ser ni en ese monte, ni allá, ni en Israel. No, dice, los que adorarán al Padre van a adorar en espíritu y en verdad, todo el tiempo. Le quiso decir todo el tiempo, una vez que ellos nacen para adorar a Dios, todo el tiempo. No esperan un momento para adorar. Bueno, cuando empiece la música, cuando empiecen a hacer, cuando otro cante, cuando otro aplauda. No, todo el tiempo adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el tercer punto. Cuarto, iluminación de las Escrituras. Por eso es que Dios nos enseña a quiénes ilumina con las Escrituras, a quién revela, a los que han nacido. Amén. El punto 5, piensan en las cosas del Espíritu. 6, experimenta la disciplina del Padre. 7, amor por el perdido. Es otro de los síntomas. Muchos de nosotros lo hemos experimentado. Un amor por las personas que están perdidas. Siente algo por ellos que antes no lo teníamos. Y el punto 8 es imitador de Cristo. Amén. Hemos visto el primero. Un amor, un deseo, un apetito por las Escrituras. Amén. El oído prueba las palabras, así el paladar lo que uno